Damas y caballeros, de regreso en este Más Roberto, en un domingo hermoso, este programa que junta a toda la familia. Agradecer la sintonía de todos ustedes y en este momento iniciamos un conversatorio importante con un tema delicado que es propicio que toquemos nosotros y sobre todo por lo compleja y lo agresiva que está la dinámica social en torno a las cosas que hemos venido superando en temas pandemia, temas trabajo, temas económicos y todo lo demás. Hablaremos nosotros en este momento de prevención del suicidio y para ello tenemos aquí a gente ducha en la materia. El licenciado Joseph León, terapeuta familiar ontológico. Bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Cómo te va? Bien, Placer, de gracias por la maravilla. La invitación. doctora Lauri Peña, psicóloga clínica. Hola, Lauri. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Y el doctor Víctor Figueroa, psiquiatra, está con nosotros. Víctor, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien. Hay una realidad en términos del suicidio y es que tiene básicamente que ver con tantas cosas que tratar su razón, tratar sus causas de cualquier índole es muy complejo para un profesional, Lauri. ¿Qué opinas tú de la dinámica que está acaeciendo en estos momentos con el tema? Tú sabes que dentro de todo, buenas tardes a toda esa audiencia, muy buena pregunta. Hay que reconocer que las estadísticas al día de hoy, desde el 2019, que luego estarán saliendo las del año próximo, entonces han habido 97,000 suicidios. ¿Eso es a nivel mundial? A nivel mundial. Entonces, ¿qué flagelo hay dentro de esta situación? Las emociones. O sea, cuando en un momento determinado venimos desde nuestra niñez, desde todo el punto que va arraigado con todo eso que viene familiar, viene dentro del entorno de biopsicosocial, que somos seres en un momento donde nuestro entorno también influye todo eso. ¿Y qué pasa? Cuando no manejamos nuestras emociones, entonces automáticamente lo primero que pensamos es en suicidio. Tenemos mucho resentimiento, mucho odio, mucha tristeza, pero sobre todo mucha angustia. Entonces todo eso crea estrés y el estrés entonces nos crea la distimia, que es la parte leve donde cada una de las personas tiene como ese baremo alto y bajo de esa parte pequeñita, de esa depresión y luego entonces va aumentando y entra en lo que es la depresión mayor. Dígame, doctor. En esa misma línea, en ese número de suicidio que tú diste, la cantidad de divididos entre hombres y mujeres, ¿cuál es mayor? ¿Cuáles tienen más tendencia a suicidarse? Mira, gracias doctor por esa pregunta, excelentísima. Y dentro de lo que es el conglomerado, el hombre es más dado al suicidio que las mujeres. Y te voy a decir por qué. Dentro de cada uno de estos estándares, las mujeres tienden más a ser comunicativas, en el sentido con sus familiares, amigas, salir, hijos y demás, pero el hombre no es tan abierto emocionalmente. Entonces, por esa causa es mayor que el hombre tienda a pensar en el suicidio. Joseph, hay una realidad y es que una persona no se suicida de un día para otro. Hay pensamientos suicidas, hay situaciones que desencadenan que una persona comience a tener este tipo de pensamientos que no necesariamente a los ojos de la sociedad puedan ser negativas, porque hemos visto gente acaudalada, famosa, exitosa, con dinero, que socialmente tú puedes entender, esta persona lo tiene todo y termina cometiendo suicidio. ¿Cómo podría comenzar? ¿Cómo podría una persona determinar que puede terminar suicidándose si no se atiende? Wow, mira, eso es súper complicado. Eso es súper complicado. ¿Por qué te lo digo? Porque por lo general, como sociedad, nosotros no estamos acostumbrados a hablar de temas emocionales. De hecho, en tu casa no te lo enseñaron. Y uno agarra el libro, cuando uno comienza a estudiar todo esto, uno agarra el libro por lo menos de Coleman, que habla de la inteligencia emocional y tú no entiendes una papa. Y después tú tratas de aplicar eso a tu vida y terminas aprendiéndolo, pero a golpes. Es decir, que lo aprendes en función de lo que te sucede. ¿Ok? Y ahí es donde empiezas quizás a exteriorizar, los hombres un poquito menos, las mujeres un poquito más, por todo el tema de su complejidad como mujeres.
Los hombres no tendemos a eso. Sin embargo, darse cuenta, hay muchas personas y tú puedes buscar en internet, lo puedes googlear, le puedes preguntar a muchísimos profesionales que si hay como el ABC para darse cuenta y todos te van a decir lo mismo. ¿Okay? Todos van a coincidir en algunos aspectos. ¿Okay? Sin embargo, la realidad familiar, cuando te vas a esa familia, cuando te vas al individuo que tiene el pensamiento suicida, tú estando allí no te das cuenta. ¿Pero por qué no te das cuenta? Porque la dinámica familiar, la forma en que la familia está acostumbrada a tratar el tema de los secretos, que eso es súper importante en las familias, ¿ok? Las familias que guardan secretos, el tema de cómo papá aborda la autoestima del niño para desarrollarla, cómo mamá aborda el tema de la estabilidad emocional. Son una serie de factores que influyen desde la crianza de la persona, que después, con el tiempo, eso va a repercutir o no en que se suicide o no. ¿Okay? Sin embargo, hay cosas que se pueden ver, sí, el aislamiento, una emoción prolongada que después con el tiempo se transforma en un estado de ánimo, esa depresión de que las demandas internas son inferiores a las demandas externas, ¿ok? Esto es súper básico y lo digo ya a nivel espiritual y metiendo a Dios en el asunto, porque creo que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, Sí. ¿ok? El tema es una vida sin propósito, sin sentido. Total. Una vida vacía, una vida que solo vives en el plano terrenal y no tienes sentimientos de elevación, sentimientos de trascendencia que te ayuden a conectarte con algo más allá de lo que estás viviendo. Y está comprobado que la fe y el amor son las fuerzas más sanadoras para estos procesos en que las personas están viviendo de manera silente. Completamente de acuerdo, Paloma. Sí, en ese mismo tenor hay personas que hablan o externan cómo se sienten y hay otras que no. ¿Cómo podríamos nosotros como familiares o amigos cercanos identificar cuáles son esas señales que puede estar, o una señal de alerta que puede estar emitiendo una persona cuando tiene pensamientos suicidas o cuando no está pasando por un momento muy agradable? Y en la otra vertiente, por ejemplo, tenemos casos como la Miss USA, que era una mujer que aparentemente era muy exitosa, tenía el trabajo de sus sueños, tenía el cuerpo de sus sueños y decidió terminar con su vida y su familia nunca se dio cuenta porque ella no dio señales. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esos dos escenarios? Ok. Yo ¿Tú creo sabes que qué me esta gusta? es una muy buena pregunta para la psicóloga. Excelentísima. Sí. Te voy a decir esto. Todos damos señales. Lo que pasa es que no sabemos leerla. Entonces, como los demás no saben leer esas señales, entonces la pasamos por alto. Como terapeuta en intervención en crisis y bienestar emocional, te puedo decir, lo principal que entra una persona en un pensamiento suicida es una tristeza prolongada, como dijo Joseph, que dentro de cada cosa que nosotros hacemos en un momento determinado, no nos damos cuenta que vamos acumulando y vamos haciendo entonces toda esa bola de nieve. Al momento, entonces tenemos un TNT, o sea, una explosión que ya demasiada carga nos permite aflorarlas. Pero ¿qué pasa? Cuando no tenemos el manejo correcto de las emociones, entonces creemos que todo lo que acontece en nuestro alrededor no tiene una salida. Pero todo tiene salida siempre y cuando me ocupe. Lo primero es la responsabilidad. Segundo, reconocer cuáles son esas emociones que me están invadiendo y saberla catalogar en el momento específico, que no siempre es así. Entonces, lo bueno y lo correcto sería siempre estar pendiente, siempre reconocer qué es lo que siento, como le dije hace un momento, pero también busquen ayuda profesional. Beberse 2 o 3 tragos para que se me olvide ciertas cosas que en algún momento pasé, que vengo arrastrando con un duelo, eso no me va a llevar a mí al punto de yo sanar esa emoción. Sí. ¿Tú sabes qué va a pasar? Que me va a sucumbir dentro de la misma. Entonces acontece de que automáticamente pasa el efecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Claro. Volver al punto de inicio que estaba. Es así. Mariachi. Mira, yo vengo escuchando mucho. Yo soy como Roque Izquierda en esa parte. Esas enfermedades psicológicas, si se puede decir así, ¿todo el tiempo han estado ahí? ¿O es que luego de que porque ahora se le echa la culpa a la pandemia que aún estamos, de que la pandemia ha traído tantas cosas?
Yo creo que como que eso estaban ahí, todas esas enfermedades, pero no teníamos tiempo como para detenernos, como a tratarla. Y la pandemia lo que hizo fue que nos acercó ahí y nos dijo, hay una situación que tú sabes que por el trabajo tú le estás dando vuelta, que por la cotidianidad tú le estás corriendo, pero hay una realidad. ¿Se debe realmente a que eso siempre ha estado ahí o es que la pandemia? Porque Va por ahí. O sea, luego de la pandemia la gente tiene un problema más grande de salud ¿Aumentó mental. el número o siguió normal la estadística, Víctor? Me disculpan, la disfonía. Lo que hizo la pandemia Estaba fue- bebiendo anoche el maestro. ojalá y fuera eso. Ley, le diste, de ese ronquido sabemos nosotros, le diste duro. También a cualquiera le pasa. A veces venimos nosotros que ni la voz nos sale. Fíjate, la pandemia vino a agudizar un problema que siempre ha existido. El 90% de las personas que se suicidan tenía un trastorno mental. Dígase, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia y algo importante, consumo de drogas. Y drogas no son cocaína, marihuana, etcétera. El alcohol es la principal droga que agudiza una conducta suicida. Eso es importante que lo que tengamos pendiente. Lo que pasa es que ahora podemos visibilizar aún mejor esta situación y a veces pensamos como que ven acá, la gente ahora es más floja que antes. No, tenemos mejores métodos de diagnósticos y nos hemos abierto más a escuchar las emociones de las personas. Hay algo en común que tiene toda la persona y es que sufrimos de dolor emocional y el dolor emocional puede ser predisponente a que queramos suicidarnos. El otro 10% que usted mencionó, doctor, se reparten todas las demás razones. Por ejemplo, hay gente que se tira la soga al cuello porque debe un dinero. Sí, fíjate, ahí es lo que dice Lauri, habilidades de afrontamiento ante situaciones específicas. Hay personas que de manera impulsiva se hacen daño porque no ven y se nublan y no consiguen lidiar con ese problema. Y, señores, el suicidio es una enfermedad que va en el cerebro. Sí. No es fuerza de voluntad, que muchas personas al no ver un brazo roto piensa que es algo que simplemente la persona debe echar hacia adelante y no es así. Hay un sinnúmero de cosas detrás que están propiciando eso. Hay una Doctor, realidad- una pregunta Dale, para el doctor. doctor. Y disculpe el nombre. Víctor. Víctor, una pregunta para Víctor. Según lo que escucho de ¿usted bebe a la roca o lo mezcla? Espérate. Mira, doctor. A saber. Mira, doctor, ojalá que esta disfonía fuera eso, pero fue dando una conferencia ayer. Muy bien. Doctor, pero El tú micrófono dices que estaba usted fue flojo y le tuvo trabajando, que dando dar una a pulmón. conferencia. Sí. Y algo importante, fíjate que ese roca y ese alcohol viene siendo un detonante a muchas personas querer suicidarse. Claro. Porque te desinhibe. Sí, pero, sí, pero, sí, sí. pero, Dice que eso es lo que lo tiene vivo a él. Porque se bebe para despertarse y Mire, para dormir. mire, a mí hay que explicarme eso, lo del desinhibe. Porque antes yo tenía un termómetro para saber cuándo ya yo estaba medio tragueado. Pero el viernes estaba en Santiago y yo vi un video después, ya la lengua estaba arrastrada, pero el cuerpo no me está avisando ya cuando la lengua la tengo media arrastrada. Espérense. Oh, ¿verdad? A medida que más bebes, tu tolerancia aumenta y no Claro. te vas dando cuenta de los efectos que te va haciendo en el cuerpo el alcohol. Hay una realidad de lo que usted mencionó, doctor, y es que es un problema físico y que al no ver un brazo roto la gente no lo ve como tal. De hecho, las aseguradoras, hay un tema polémico en torno a las aseguradoras cubrir enfermedades mentales. ¿Tienen algún conocimiento ustedes de qué están haciendo los gobiernos, no solamente el de la República Dominicana, la sociedad a nivel mundial? ¿Qué está haciendo la sociedad a nivel mundial para reducir esta tasa de suicidios que está bastante alarmante? Bueno, la OMS constantemente tiene campañas hacia eso. Aquí en República Dominicana también, pero el presupuesto a salud mental del ministerio apenas es un 0,7%. Entonces, cuando hablamos de suicidio y adicciones, generalmente muchas personas como que le tienen temor a ello. Y hablar abiertamente de estos temas, que de hecho felicito este programa que está psicoeducando, es un poquito cuesta arriba, porque nadie quiere escuchar eso. Otro factor importante es cuando se mete la religión. Muchas personas sienten mucha culpa cuando tienen esta idea suicida, y más si vienen de un hogar que es tajantemente religioso. Eso es importante que las personas sepan que su hijo no es por un déficit divino, simplemente tienes que buscar la ayuda, y si bien es cierto, la fe en muchas personas es
un motor para seguir con vida, para otras puede ser un detonante. Paloma, doctor. Yo tengo, mira, el suicida, o sea, la persona que se suicida, dígase con 30, 32, 40 años, 25 años, eso tiene algo que ver quizás o algunos de ellos tuvo algo que ver con la niñez. Mira por qué la pregunta. A veces hay niños que reciben mucho bullying y los padres no lo saben. Y quizás crecen, ustedes me van a corregir o van a aclarar eso, y quizás crecen con una falta de amor propio y con una autoestima por el suelo porque recibieron mucho bullying cuando eran pequeños. Eso hace que crezcan con falta de amor propio y cualquier problemita lo ven más grande de la cuenta o lo ven mucho peor. Puede que eso sea también parte del trauma, que sea un trauma que lo trae desde niño y ya cuando adulto ve un problema real, un problema de dinero real, ve un problema con su pareja real y lo que decide es quitarse la vida porque siente que su vida nunca tuvo valor. Doctor, tú estás metrallando, pero de a duro y bueno. Te felicito. De verdad que sí, mira. Muy buena la pregunta. Es excelentísima. Te voy a decir esto. Algo que decía nuestro querido psiquiatra. Yo trabajo con adictos y la mayoría de las personas que en algún momento tienen una psicoadicción viene por flagelos de su niñez. Algún tipo de maltrato, algún tipo de situaciones, ya sea física o emocional, y todo eso va trayendo lo que es la parte familiar, que el mismo entorno, el biopsicosocial, entonces le está haciendo ese flagelo, o sea, esa neurona espejo en un momento de no saber cómo manejarse. Entonces, cuando a veces no sabemos manejarnos, ¿qué pasa? Automáticamente, ya lo que acabas de decir, doctor, la realidad de lo que vivimos es el aquí y el ahora. Eso es lo que tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? Entonces, como no tengo cierto manejo, ya mis emociones están laceradas, mi autoestima está por el piso, no tengo a alguien que me ayude o me psicoeduque en cierta situación. Entonces, ¿qué va a acontecer? Que lo primero que voy a pensar es, mi vida no tiene ningún sentido. ¿Para qué lo voy a hacer? Sí, fíjate, en Finlandia hicieron un estudio desde los años 80 longitudinal y vi en 5.300 niños y vieron que los niños que recibieron bullying, en promedio a los 8 años de edad, todos tuvieron marcadores de ansiedad y depresión y predisposición al suicidio en la edad adulta. Solamente en Finlandia. Cuando eso lo extrapolamos a nivel mundial, cada vez más se ve cómo el bullying, el acoso psicológico predispone a una edad adulta, bueno, en la adolescencia, edad adulta, al suicidio. Recordemos algo, de 15 a 29 años, el suicidio es la tercera causa de muerte en el mundo. La tercera causa de muerte es el suicidio, entre personas de 15 a 29 años. Con la situación del suicidio, ¿puede una persona durar años con pensamientos suicidas? Y esa persona, ante cualquier eventualidad, perder la calma, y de hecho gente que lo intenta, ¿esto se supera realmente o se controla? Una persona que pudo haber durado años con pensamientos suicidas decide buscar ayuda, ¿se puede superar? ¿Hay algún referente de esto, de haber superado este tipo de pensamientos suicidas? Claro. Mira, yo pienso que sí, y lo he visto, ¿ok? He visto. Sin embargo, es algo que hay que monitorear, pues, como cualquier otra cosa, pues. Hay algo que hay que monitorear. Algo que yo insisto mucho en los padres tienen que aprender a escuchar, ¿ok? Porque a veces oímos el llanto, oímos lágrimas y decimos los hombres no lloran, deja de estar llorando por esa estupidez. Vemos al niño desconectado de la realidad, pegado en un dispositivo digital, jugando o metido en redes. Vemos totalmente al niño desde esa edad donde tú le invalidas las emociones y no les enseñas a sentir emocionalmente, no les enseñas a decir lo que tú estás sintiendo en este momento, se llama tristeza, ¿ok? Y la tristeza la está manifestando de esta forma. Ese lenguaje que te lo va a permitir cuando tú escuchas, no hay nadie que conozca mejor a tus hijos que tú mismo si decides escuchar. Y yo creo que una de las maneras de prevención antes de llegar allá,
a la pregunta que me hiciste o la pregunta que soltaste al aire ahora, es que allí aprende a escuchar. ¿Ok? No solamente escuchamos palabras, también escuchamos emociones, las cosas que no se dicen también las escuchamos, todo comunica. Y es importante que tú desde allí y los padres que puedan estar sintonizando el programa entiendan de que hay orden que debes de tener en tu hogar para que tú de esta manera poderte apoyar en ese orden que debes suministrar. ¿Ok? ¿Qué orden debes suministrar? Mira, es muy complejo porque la sociedad está totalmente deteriorada a nivel familiar. Padres ausentes, presentes, padres presentes, ausentes, padres ausentes por completo. Madres que tienen que salir a trabajar, dejan a los niños con la abuela, con la nana, y hay esa ausencia total y esa inexistencia del padre y de la madre dentro del hogar para abordar la crianza del niño, y el niño va a aprender según lo que él ve, no según lo que escucha. Te puedes matar diciéndole miles de cosas, pero el niño no te está escuchando, el niño te está viendo. Y allí es donde nosotros tenemos que atacar esta realidad, desde la infancia, pero mejorando la escucha. Y hay muchísimas herramientas para mejorar tu escucha. Lauri. Tú sabes que hay algo que nuestro querido psiquiatra va a confirmar conmigo. El paciente que tiene instinto suicida mientras está sucumbido en la depresión no hace ningún tipo de intento. Él toma fuerza para hacerlo. Mientras el paciente está en la situación débil, él no comete ningún tipo o sea, el pensamiento suicida está ahí, pero no tiene el valor de hacerlo. Automáticamente la fijación de ese monitoreo en un momento determinado, de que me doy cuenta si me están viendo, si están pendientes de mí o si no, automáticamente cuando eso entonces cambia, el paciente entonces toma la fuerza para hacerlo. Entiendo, Paloma. Cuando hablamos del recrudecimiento de estos casos a nivel mundial, ¿podemos atribuirle en alguna medida a la presión social? Estamos imbuidos en la era digital, en las redes sociales, y ahí hay mucha gente que vive una vida que no tiene y mucha gente que quiere vivir una vida que no puede. Entonces, ¿podemos atribuirle en alguna medida la influencia de las redes sociales a los casos de suicidio que siguen en ascenso? Todo influencia. Sí, totalmente. Todo influencia. Fíjate, hay un efecto que se llama el efecto copycat. Cuando en los años 60 Marilyn Monroe muere, muchos seguidores fallecen. Por eso se le dice a los medios de comunicación que deben tener mucho cuidado de cómo publican la noticia. Sí, una persona puede caer, por ejemplo, en un trastorno depresivo, queriendo seguir un ideal que no existe para él, quizás viendo una buena vida como la que, por ejemplo, muestra Mariachi. Como Mariachi Buda, o el doctor que es un Nastra influencer en las redes sociales. Esa es su vida, esa es su realidad. Y obviamente cada quien en las redes Ojo, y sociales. quiero hacer un paréntesis ahí, disculpe. El estilo de vida que nosotros nos damos es fajado. Y merecido. ¿Tú sabes por qué yo quiero aclarar esa parte? Porque hay mucha gente que entiende que es que nosotros, con el simple hecho de ser celebridades o de que estar posicionados, de que las cosas vienen solo, nosotros estamos dejando la mitad de la vida de nosotros en un avión, en una habitación de un hotel, de un pueblo, de un país por ahí. Y eso es bueno aclararlo, que esto tiene un sacrificio también. Y eso que estás diciendo es importante que se replique porque psicoeduca. Porque solamente ven la película, pero no ven todo el esfuerzo. Eso es correcto. Hay una cosa. Yo sé lo tan importante que es para una persona que tiene depresión y que viene arrastrando esos pensamientos suicidas. Yo sé lo importante que es el psicólogo, ir a un psicólogo o en caso de psiquiatra, lo que sea. O sea, buscar ayuda profesional. ¿Qué tanto puede ayudar? Esta pregunta es un poco larga. ¿Qué tanto puede ayudar eso? Si yo voy a un psicólogo, a un psiquiatra a tratarme, pero el problema no se resuelve. El psicólogo y el psiquiatra me están dando consejos, pero el problema sigue ahí. Esa es una. Y dos, en esa misma línea, ¿qué tan importante es Dios en una persona que tiene este tipo de problemas? Déjame ser tajante en esa respuesta. Cuando tú tienes un problema de depresión o ideación suicida, tienes que ir tanto a psicología y psiquiatría. Gracias. Y hay que medicar. Y si no cede el síntoma, hay que hospitalizar. Hablas de Dios, que es muy interesante. Más que Dios es tu aspecto espiritual, porque hay personas que son ateas, pero tienen un aspecto espiritual que le da un sentido de vida que quizás no es el Dios que nosotros popularmente conocemos, el Dios católico, el Dios protestante. Pero si usted tiene un familiar con un trastorno depresivo, con ideas suicidas bien estructuradas, hay que intervenir sí o sí. No es un juego, hay que intervenir, hospitalizar y tratar
para que luego se pueda desarrollar en la sociedad. Claro, tú sabes que eso que acaba de decir el doctor, yo trabajo directamente con un psiquiatra. Automáticamente mi paciente no está dando señales de vida desde la primera consulta, que es la de conocimiento, va para psiquiatría. Sí. Porque es que yo no puedo esperar que el paciente se agrave, ni tampoco dejar que la semana siguiente, cuando lo pueda ver, no quiera ir. Así es. Debe ser de forma emergente. Entonces, también otra cosa, como psicóloga, terapeutas, aquellos que trabajan directamente en la parte profesional, siempre deben de tener lo ético, y dentro de lo ético es conocer qué idiosincrasia tiene el paciente, para saber cómo abordarlo desde esa carencia existencial de un Dios que vive, de aquellos que le conocen y de aquellos que le profesan, porque hay que tener mucho tacto y mucho la parte profesional en ese punto, porque muchas veces puede ser ateo y tú le vengas hablando de algo, ¿usted visita una iglesia? Sí. Entonces puede encontrarte una situación con eso. Entonces, por eso nosotros los psicólogos, dentro de lo que es la clínica, que el paciente entonces llena, indica si pertenece a alguna religión, para entonces saber cómo abordarlo desde ese punto. Muy bien. Mi la última información- pregunta. Sí. La última, seguro. Doctor, ¿tú sabes ¿Por algo? qué Antes a que tú mí- digas la pregunta, Ay. yo siempre he dicho desde la pandemia que ¿por qué no se hizo un teteo de la terapia en vez del teteo de la vacunación, donde se hizo Ay, mucho míralo. énfasis? Eso es correcto. Eso le podemos Mira, poner tetepia. otra cosa. Vamos a promoverlo, ¿eh? No, oye, Ahí está ¿sabes el nombre, qué? tetepia. O sea, voy a aprovechar Mira. eso para decirlo, porque muchos Exacto. Teteo de la canales de terapia. televisión lo dije, y realmente me gustaría que ustedes como influencer en un momento determinado tienen una red frondosa y seguidores que de verdad consumen el contenido que tienen. ¿Por qué en algún momento el teteo de la terapia no se da dentro de República Dominicana? Porque sé que muchos colegas, al conjunto conmigo, que me Eso es pongan a la verdad. disposición, vamos a estar dispuestos a darle la mano a aquellos que en algún momento no pueden pagar. Ayudar la a la renta. gente. Tu propuesta está Ahí- muy buena, pero la idea no fue de nosotros, sino del gobierno que estaba No, en no, curso en yo el sé, momento. yo lo sé, mi Fueron amor. A lo ellos que los me de la idea refiero, del a teteo lo de que la me refiero vacunación. no es directamente a ti, sino Ah. poniéndolo como una estela, porque Bueno, realmente es algo como dominicano que tenemos. Y Claro. quizás en algún momento yo pueda pagar mi terapia, Ok. porque voy a terapia. Una cosa. Pero hay otros que no. Entonces ustedes resuelven los problemas de todo el mundo, pero entonces ustedes no tienen problema. Claro Los que psicólogos no sí. tienen problema. Yo voy a Mira, terapia. es tan real. Claro. Nosotros Mira, prevenimos. yo creo que Claro. Yo tengo mi psicoterapeuta, yo no tengo Sí. que sentirme mal para empezar a buscar la ayuda. Eso es Exacto. correcto. Incluso es algo que te va enseñando la De manera profesión desde que preventiva. te estás formando. Porque cómo te brindo yo una atención de calidad si yo estoy roto. Y Claro. obviamente yo sufro los mismos tapones, yo sufro los apagones, yo sufro todo lo que tú sufres allá La afuera. falta de Entonces, cuarto. Pero Sí, al la mecánico, falta de El dinero. psiquiatra no me Ay, perdón, ay, al ay. mecánico se le daña el carro. Mira, pero Claro. Exactamente. hay El un, médico hay que hay un tema operarlo que de no vez en es- hay un cuando. tema que no hemos abordado, y es cuando la persona, el homicida, asesina a una persona y después se quita la vida. Sí, Sí. sí. Y eso se ve muchísimo en República Dominicana Claro. con el tema de la violencia Sí. del hombre que decide asesinar a una mujer, que lo mal llaman feminicidio. Sí. Pero esos casos también de violencia, esos casos llevan directamente al suicidio también. Claro, definitivamente lo más correcto que podemos hacer nosotros es buscar información. Agradecer al licenciado Joseph León, terapeuta Muchas familiar gracias. ontológico, Muchas la doctora gracias, Lauri doctor. Peña, psicóloga clínica, el Muchas doctor gracias, Víctor doctora. Figueroa, psiquiatra, en esta prevención del suicidio. El doctor, gracias por sus preguntas. Doctor. Vamos nosotros a un cambio. Antes de irnos, Antes de irnos. tranquilo hoy. Oye, ya usted bebió Bébase ayer. una sopa. Hoy no beba. ¡Ah! Hoy no beba. No hay terapia Ahí por está intercambio. el doctor Lastra aconsejando.